Tenemos que ayunar sobre las redes, ¿no? Guarden esta carpeta de este archivo de todo lo que se habló hoy, ahora del ayuno, y abran otra carpeta para el mensaje que va, ¿sí? ¿No me entendieron? Somos todos grandes. ¿Qué les parece si se ponen de pie por un minuto? ¿Me encienden un poquito la luz ahí? Para que puedan verse bien. Perfecto. No se muevan del lugar. Saluden a la que está ahí al lado, ¿sí? Saluden a la que está ahí al lado. Ya se pueden sentar. Gracias. Dijo el pastor, fue la noche, otra vez sopa. Otra vez sopa, usted, ¿qué hace? Pero me ha tocado de nuevo, me pidieron que pueda estar compartiendo hoy para el Día de la Madre. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Familia! ¡Feliz Día de la Madre a todos los que nos están viendo a través de su pantalla, en sus hogares, porque sé que muchos están sentados ahí mirando, porque hoy es un día especial, es un día donde los hijos le quieren traer el desayuno a la cama, es un día donde quieren estar o van a recibir la visita, y esa es la razón por la cual creo que el 20-30% de las mujeres no llegaron hoy, porque deben estar disfrutando en su casa con su familia. ¿Saben que también es un día donde hay un convenio de división, no mala, sino ese convenio de que a la mañana, al mediodía yo con mi mamá y a la noche poco tu mamá, ¿no? ¿Es así o no? ¿Está bueno o no? Está bueno. Así que bueno, damos gracias al Señor por eso también, porque se puede compartir, y de eso se trata la familia, de compartir. Amén. Eso se trata. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema muy, muy lindo. No es la gran carátula, pero encierra tantas cosas en ello, que serían el amor de madre. Encierra un montón de cosas. Y dice en Isaías 49:15, y luego vamos a ver una historia. Lo voy a hacer cortito porque hay un montón de cosas para hacer. Y me dicen, si empezamos a dar el regalo ahora, no la van a escuchar. ¿Será? Entonces vamos a esperar que termine usted de predicar y ahí le regalamos todo. Así que estoy atento, que después vienen los regalitos, ¿sí? Dice Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvidará? Es como un poco medio imposible que una mujer se olvide del momento en que dio a luz. Yo empiezo a preguntar ahora, ¿se acuerda usted cuando tuvo su primer hijo? Y usted va a decir, sí, me empezó y cuántos puntos, y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Se acuerda patente? Como si fuera hoy. Pero la Biblia dice, ¿acaso se puede olvidar una mujer de la que dio a luz? Y si fuera así, aunque se olvide ella, Dios dice, yo nunca me voy a olvidar de ti. Amén. Qué promesa de parte de Dios por nuestra vida. Si nosotras como mujeres llegamos a olvidarnos, porque hay madres y madres, hay familias y familias, pero es muy raro que una mamá se olvide de que dio a luz un hijo, y es raro que una mamá se olvide de que tiene hijo, porque las mamás, hay una demostración, una comparación del amor de madre como el amor de Dios para con nuestra vida. ¿Cuántos tienen hijos preferidos? Todos los hijos son iguales.
A mí me dicen que no, tenés su preferido, ya me lo creí. Cada uno es diferente, pero el amor de madre es igual para todos. Todos son diferentes, todos somos diferentes, pero el amor de madre es para todos. ¿Ustedes quieren ver una madre que se transforma en una leona? Tocarle a uno al hijo, aunque no lo quiera, aunque vos digas que no es tu preferido, anda a tocarle, anda a pegarle, hablar mal, decir, injuriarle o hacerle cualquier cosa. Vas a ver cómo nos vamos a transformar como una leona para defender, aunque no sea el preferido. Es mi hijo, ¿me entiende? Es su hijo, es su hija. Y ella, la hija que te ama, la hija que usted la tuvo 9 meses en el vientre, es la que dio a luz, es la hija. Y el amor de mamá no se olvida nunca, es mamá. Deja de ser esposa, muchas veces deja de ser hermana. Dejamos nosotras de ser hija para ser madre. Amén. Y cuando nosotras, yo creo que a usted le pasó, como a todos nos pasa, que cuando somos adolescentes y no le entendemos a mamá, dice, cuando tengas un hijo vas a entender. ¿Cuántos escucharon eso? Cuando tengas un hijo vas a entender. Y cuando tenemos nuestro primer hijo, yo no sé usted, pero a mí me pasó que pareciera que hubiera entrado en una habitación, siempre lo cuento, que entré embarazada en una habitación y después cuando tuve a mi hija es como que, a mi hija porque fue la primera, es como que pasé otra habitación, con otro sentimiento, con otra forma de ser, con otra forma de mirar. Ya no era la señorita, ya era la señora, la mamá. Con un bebé que no sabés qué iba a hacer con ella, cómo lo va a cuidar, qué es lo que necesita. ¿Cuándo le pasó eso con su primer bebé? No sé qué es lo que vamos a hacer si llora porque llora, que nadie me lo toque, que nadie diga nada, que no me traigan, que no le besen. No, me pasa eso con el primer bebé, ¿verdad? El primer bebé es tremendo porque es un cuidado único que tenemos para con ellos. El segundo ya más o menos. El tercero ya se cría solo. Y el cuarto, bueno, ya veate la mayor de criarlo, ya está. Pero hay una comunión y tendría que ser el preferido el primero, pero muchas veces no lo es. Pero el primero es el que nos enseñó a ser madre. Amén. Es el que nos enseña a la transformación de nuestro cuerpo. Y saben que eso es tan grande para nosotras las mujeres. Entonces cuando dicen, cuando seas mamá va a entender, digo, sí, cuando sea mamá, entendí cuando fui mamá. Cuando tenemos los niños chiquititos y no entendemos a los adolescentes o a la madre de los adolescentes, decimos, cuando tengas tu hijo adolescente, me vas a entender. ¿Amén? Porque es otra etapa de nuestra vida. ¿Cuántos tienen hijo adolescente? Levanten la mano los que tienen hijos adolescentes. Qué sufrimiento cuando tenemos hijos adolescentes, ¿verdad? Y alguna mamá dice, bueno, cuando tenga 18 años ya está listo, arreglar tu vida, trabajar. Pero realmente la madre puede tener 50 años los hijos y no deja de ser madre. La misma preocupación está. Cuando tus hijos sean grandes y se casen, ahí vas a ver. Y cuando son grandes, se casan, sigue la preocupación de madre y entra la otra preocupación de abuela, que es tan maravillosa. Es tan maravillosa. Esa es el ser abuelo. Es otra etapa de nuestra vida. Mamá, abuela. Amén, qué lindo. Yo quiero leer una historia que estuve leyendo en el Canvo, que es lo que quería predicar para este día y haciéndonos recordar. ¿Cuántos saludaron a su mamá? Amén. Ah, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen a su mamá lejos? Levanten la mano. ¿Ya le llamaron por teléfono? Agarre su teléfono ahora y diga, mamá, feliz día, te amo, más tarde te llamo. ¿Cuántos nos saludaron a su mamá? Tome su teléfono. Vamos a tomarle 5 minutitos acá. Tome su teléfono. A su mamá, a la persona que la crió, a la persona que usted considera que es como madre. Amén. Tome su teléfono, qué bárbaro como estamos,
a las 12 de la noche ya me dieron el regalito. Y abro mi teléfono y ya tenía un mensaje de mi hija, reconociendo: mamá, gracias por ser mi mami. Y qué bueno que usted pueda agarrar su teléfono y decir un mensaje de vuelo: mami, te amo. Mami, gracias. O a lo que considere usted que es su madre. ¿Lo está haciendo? A ver, levante su celular que lo hizo. No me mienta, porque no haga mentira acá, ¿eh? Vamos a ayunar por eso, ¿eh? Mándenle un audio. Manden un audio. ¿Tu mamá está acá y no la saludaste todavía? Mándale un audio. Segunda de Samuel 21, vamos a leer 21, 1 al 14. No deje de saludar a su madre en este día. Dice así, vamos a leer segunda de Samuel. Es una de las historias más extrañas de la Biblia que encontré para poder compartir en el Día de la Madre. Y lo voy a hacer cortita porque hay muchos regalos para entregar. Y que a veces pensamos que los hechos de las mujeres o de la madre, las cosas son fáciles y no siempre son fáciles, las cosas son muy difíciles. Vamos a leer hasta el 14, ¿sí? Dice así: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlo en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Era otro pueblo, no era el pueblo de Israel los gabaonitas, ¿no? Pero acá ellos estaban reclamando algo. ¿Seguimos? El 4 dijo, 21:4, 3, perdón. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata, ni sobre oro, con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo: lo que vosotros dijereis haré, dijo el rey. Qué tremendo, ¿no? Que digan: lo que vos quieras yo voy a hacer. Mirá lo que dijeron ellos. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, desen los 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. El rey dijo: ¿qué dijo el rey? ¿Están locos ustedes? ¿Cómo quieren que les dé 7 vidas por lo que el rey Saúl le hizo a ustedes? ¿Qué dijo el rey? Yo los daré, dijo. A ver qué pasó. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el cual el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Se salvó vamos para atrás. Mefiboset. Se salvó Mefiboset por un compromiso que tenía David con Jonatán, porque si no hubiera tenido ese compromiso, también estaba en la horca, ¿sí? Ahora vamos con el otro. Pero tomó al rey a los hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y 5 hijos de Mical, hija de Saúl, las cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Berzilai, Meolatita. ¿Cuántos nombres raros, no?
y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron junto a ellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comienzo de la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajar, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se pose sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David que hacía Rispa, hija de Ajar, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabe de Galad, que los había hurtado de la plaza de Betzar, donde los había colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y el 14 dice: y sepultaron los huesos de Saúl y los hijos de Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Cuando yo leí esta historia dije: wow, qué tremendo y qué cosa más. Nadie se acuerda de esta mujer que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Vamos a ver por ahí atrás más adelante. Rispa. ¿Quién se acuerda de Rispa? Rispa era una concubina del rey Saúl. O sea, ni siquiera era legal. Era una mujer cualquiera que se enamoró de Saúl. Vieron que en estos tiempos los reyes y todo eso tenían varias mujeres. Bueno, ella era una de ellos. ¿Ven? Esa era Rispa. Lo que a mí me impactó de esta mujer es algo tremendo, porque cuando dice que el pueblo que no llovía en ese tiempo, se estaban muriendo de hambre y todos sabían por qué, y era por culpa de Saúl. Ya había muerto Saúl, pero era por culpa de él, que estaba enojado Dios con ese pueblo. Entonces ese pueblo fue y habló con David. Estoy haciendo fue y habló con David y dijo: mi pueblo está teniendo sufrimiento, dolor, hambre por culpa de Saúl. Entonces yo no tengo, ¿y qué es lo que ustedes quieren que haga? Dijo David. ¿Qué quieres que haga? Ya está muerto, ya que está muerto ya fue. Pero él dijo: tiene hijos, yo no quiero dinero, no quiero herencia, no quiero nada. Lo que sí te voy a pedir son 7 varones que son de la descendencia de Saúl. Y ahí entró esta mujer que se llamaba Rispa. Esta mujer que se llamaba Rispa era una mamá. ¿Qué era? Una mamá que tenía hijos para ese hombre. Y le estaban cobrando por el aprobio, por la maldad que hizo su concubino. Ella tenía que pagar el precio de lo que el otro había hecho mal. ¿Qué culpa tenía ella? Como dicen algunos, ¿qué culpa tiene uno por otro? Eso. Amagul. ¿Qué culpa tenía? Y a veces nosotros decimos, estamos padeciendo algunas maldiciones, que el ayuno y la oración que vamos a hacer ahora es muy bueno para que nosotros cortemos algunas maldiciones familiares. Amén. A nosotros personalmente, a mi vida personalmente con mi hermano, nos tocó cortar maldiciones que venían de generación en generación con mi familia. Y dijimos, no nos puede estar pasando esto. Nosotros conocimos a Cristo y anoche nos decía a través de la palabra del Señor que cuando conocemos a Dios, Dios nos da una autoridad, nuestra vida tiene que cambiar. Tenemos que tener el concepto de seguir alabando, de seguir haciendo cosas con mayor fuerza porque el poderoso está con nosotros. ¿Amén? Cuando entendimos como hijos de Dios lo que es cortar maldiciones, con mi hermano dijimos, vamos a cortar maldiciones. Yo que venía de una generación donde jamás nadie se casaba de blanco, te cuento. Todos eran juntados con este, juntados con el otro, juntados con el otro. Pero cuando conocimos a Cristo, somos esta maldición, la tenemos que
a cortar. El martes nos hablaba el pastor Rubén de propósito, ¿no? ¿Cuál era tu propósito de la vida o qué es lo que proyectaste? Algo así. Y nos hizo ir, porque él tiene un formato de enseñar que nos hace retroceder y nos hace volver, y nos hace volver ahí, y nos hace volver de nuevo en nuestro pensamiento, ¿no? Y entonces, cuando volví en ese tren que nos comentaba el pastor, dice, suban al tren, cierren sus ojos, suban al tren, pero no de acá para adelante, sino para atrás, y alguien va a estar tomado de tu mano, y ese es Dios. Y fíjate todo cuál era el propósito que tenía con los años que tenía. Yo me fui hasta cuando tenía 11 años, mirá. Menos mal que dijo, vuelva, pues yo ya estaba por allá. Pero ahí entendí cuando mi hija me dice, ¿cuál era tu meta? Yo tenía propósito, tenía meta de cambiar el formato de familia. De cambiar, que mis hijos no padezcan lo que yo padecí, de unificar. Yo me vine acá a Buenos Aires cuando tenía 15 años. 15 años tenía. O sea, que dejé de tener mamá desde los 15 hasta que mi mamá se partió. Obviamente que iba y venía a verlo, pero dejé de tener mamá. Y cuando uno está solo es impresionante las cosas que acontecen en nuestra vida. Entonces, cuando empecé a decir, yo vine para acá y dije, porque no quiero tener la misma vivencia de todo lo que sufrimos allí en la provincia, yo quiero cambiar, yo tengo que trabajar para esto. Y trabajamos con mi esposo para cambiar y oramos a Dios, Señor, tú nos tienes que dar todo lo mejor para nuestra vida. Y Dios es fiel, porque Dios es fiel. Y cuando la primera hija mía se casó de blanco, dije, wow, se cortó la maldición. Nunca había pasado eso en mi familia, de parte mía, ¿no? Y se fueron cortando maldición porque había una meta, había un propósito, había un deseo en nuestra vida de que las cosas fueran diferentes. Pero hay que cortar maldiciones. Hay que cortar maldiciones. Acá vemos una maldición en la palabra de Samuel. Una maldición que un rey dejó y que cobraron vida hasta los nietos, hermanos. ¿Por qué nosotros tenemos que orar hasta por los nietos y los bisnietos de generación en generación para que la bendición de Dios sea sobre su vida? Amén. ¿Cuántos están orando por sus nietos? Amén. Las personas se ríen cuando yo digo soy chiquitito y tenemos que orar por su matrimonio, pero falta años para que se case. Pero yo tengo que ya depositar por su matrimonio, porque yo no tengo que orar por su matrimonio cuando ya está de novia. ¿Será de Dios o no será de Dios esto? Ahí recién nos acordamos. Pero no hay un depósito de oración a favor de su vida. ¿Cuántos están teniendo depósito de oración, mamás? Depósito de oración para no llorar más adelante. Amén. Y cortando maldición. No lo que nosotros vivimos lo tienen que vivir ellos. Porque Dios nos dio la autoridad para cortar esa maldición. Esta mujer estaba ahí, dejó de llover. Había una maldición en la tierra, que no era la tierra de Israel la que estaba quejándose, eran otros, eran los babonitas, ¿no? Que estaban diciendo, y fueron a quejarse al rey, y dijo, ¿sabe por qué estamos teniendo esta maldición? Porque Saúl hizo todo lo contrario de lo que tenía que hacer. Había un decreto, una ley que se tenía que cumplir, pero Saúl hizo lo que se le cantó la gana. Y cuando Saúl hizo lo que se le cantó la gana, vino una maldición para su familia. Mira hasta dónde llega, ¿no? Y acá encontramos una mujer que se llamaba Mispa. Yo lo descubrí ayer a esta mujer. Esta mujer que estuvo ahí, cuando vino dijo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Dijo el rey, lo que ustedes me pidan, yo lo voy a hacer. Eso dijo el rey. Lo que ustedes me piden, ¿qué pidieron? Quiero 7 varones del linaje de Saúl. Fueron 2 hijos y 5 nietos, hermano. 2 hijos y 5 nietos. Lo capturaron y lo ahorcaron. Fue una maldición para ellos. Fue re maldito eso, pero era lo necesario para que esa tierra sea sanada. ¿Me está entendiendo? Y dice que esta mamá
En el versículo 10, hizo lo impensable al soportar la vergüenza. Esta mamá hizo lo impensable para soportar la vergüenza. ¡Qué vergüenza! Que ella estaba pasando, que sus hijos estén padeciendo, que sus hijos sean responsables porque no tengan bendición en los demás. ¡Qué vergüenza! ¡Qué mal! ¿Cómo se siente una mamá cuando sus hijos se portan mal o están haciendo daño a otra persona? La mamá trata de salvatajear a su hijo. Dice, no es salvatajear porque están portándose mal, pero el corazón de madre sigue sufriendo. Amén, no deja de sufrir. Aunque sus hijos sean malos, la mamá sufre, duele y trata de salvarlo porque lo ama, porque tiene el corazón de que va a cambiar, tiene la esperanza de que va a cambiar, y es su hijo, ¿me entiende? Que nadie venga a hablar de su hijo o de su hija, sea lo que sea, hermano, sea lo que sea, que nadie toque un pelo de su hijo. ¿Me está entendiendo cómo es la madre? Y usted que es un hombre o una mujer grande, esa es la actitud de su mamá, y por eso usted nunca lo entendió. Mi mamá no me quiere, mi mamá no me deja. Si mi mamá me hubiera dejado, hubiera estado peor tu vida, si te hubiera dejado hacer cosas que no tendría que hacer. Porque ella ve más allá de lo que nosotros vemos. Amén. Y dice en el 10, entonces Rispa, hija de él, tomó una tela de silicio y tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Cuando eso aconteció, empezó a llover. Pero dice que esta mujer, ¿sabe qué pasó? Agarró un silicio, tapó a sus muertos, a sus hijos, a sus nietos, lo tapó. Porque no tenían derecho ni para ser enterrada esa gente. Porque era una vergüenza, porque era una maldición para el pueblo. Pero esta mamá de esos hijos que eran vergüenza y eran maldición, no dejó de ser mamá. Dice que ella agarró, tapó a sus hijos. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo al lado de sus hijos hasta que logró que lo entierren? 6 meses. ¿Cuánto tiempo puede estar muerto? 3 días. Al cuarto, llegue, dijo Marta, ¿no? Tardaste tanto, Jesús. El amor de mamá los cubrió con un manto, hizo lo impensable. Ella podría haber dicho, qué vergüenza me dan de tus hijos, que mueran y que hagan lo que quieran, para ellos que lo tienen en un pozo donde quieran. Mamá se dolió su corazón. Mis hijos no tienen derecho de ser sepultados. Es una vergüenza para el pueblo. Toda la gente pasaba y lo escupía porque eran gente mala. Pero su mamá se sentó al lado de ellos y los cubrió. Por 6 meses. No dejó ni que una rapiña venga y los toque. No dejó que nadie haga más daño a su cuerpo. Porque eran sus hijos. ¿Me está entendiendo? Lo que es el amor muerto, porque eran parte de la familia de Saúl, porque eran parte de ¿qué otro daño podían hacer, no? Era una muerte maldita. Hace lo impensable esta mujer al estar allí presente. No tienen vergüenza. Dijo, no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni que las fieras del campo de noche vengan a comer como son las hienas y todo eso que vienen a comer la carne que ya está pasada, ¿no? No permitió que nadie. Yo hoy estaba entendiendo algunas mamás, algunos hijos que no hacen caso a su mamá y hacen lo que se les canta la gana y le hacen creer cosas negras. Pero yo estaba pensando en esa mamá que cuando le hacen algo a sus hijos y que todo el mundo dice, pero ustedes saben estos 3 jóvenes que murieron el otro día, ¿verdad? Que todo el mundo opina sobre ellos. Dice, no, pero ellos se lo merecían, pero ellas estaban haciendo cosas malas.
su vida, por justicia. Y usted dice, pero ¿qué justicia se están haciendo? Pero una mamá clama por justicia. No importa lo que hayan sido sus hijas. No importa lo que hayan sido sus hijas. Son sus hijas. Son su tesoro. Amén. Mirá que tenía la decisión, su tesoro de tu mamá. Aunque te haya retado hoy, aunque te haya retado anoche. Lo hacen por tu bien. No lo estás entendiendo, pero lo hacen por tu bien. Lo hacen por tu bien. Ella estaba ahí. No midió el tiempo. ¿Sí? Estuvo cuidando a sus hijos que se estaban convirtiendo en cadáveres, pero ella seguía ahí sentada a la vista de todo con sus hijos tapados. Nadie va a tocar a mis hijos ni muerto. Ya está. Más daño no le pueden hacer, pero más nadie va a hacer más daño. Pero no importa, ya no están, ya se murieron. Pero ningún ave, ningún animal va a venir a seguir haciendo daño, porque son mis hijos. Amor de madre, que es su nombre. De hecho, dice que el nombre de esta mujer, de Rispa, significa piedra caliente. Qué impresionante. Piedra caliente. Es lo que nosotros tenemos que ser. Piedras calientes para con nuestra familia. ¿Cómo vamos a defender a nuestros hijos? No vamos a esperar que le pase algo malo para sentarnos ahí y estar sentados en el cementerio todo el tiempo. Vamos a orar para que Dios los liberte. Amén. Vamos a orar para que Dios liberte de la droga, del alcohol, de todo lo que implica, lo que es las cosas que se hacen mal delante de Dios. Vamos a verlos como ellos, no como malditos, sino que vamos a verlos como hijos. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos como hijos amados, no vamos a orar en contra. Cuando usted dice que tenga un trato con Dios, ya está, me cansé. Que tenga un trato con Dios. ¿Y usted cree que el trato no va a tener con usted también? Porque el trato de Dios es terrible, hermano. ¿Y sabe cómo vamos a sufrir nosotros con ese trato que le está haciendo al hijo? Porque no lo vamos a poder ver al hijo sufrir. Ese trato para nosotros. Entonces, ¿qué mejor que decir, Señor, ten un encuentro, Señor, ten misericordia, tócale su corazón, hable con fe, declare con fe, pídale al Señor que Dios esté obrando. Si no es su hijo, es una persona que usted ama y que no le gusta verlo así, clame con fe para que Dios esté obrando en esa vida. Dios tiene poder para transformar y para cambiar. ¿Usted lo cree? Dios tiene poder, pero tenemos que creer lo que estamos pidiendo. Porque si pedimos y no creemos, no va a pasar nada en nuestra vida. ¿Es falta de fe? Pero si pedimos con fe, Dios va a obrar. Si creemos en su poder, Dios va a obrar. Esta mujer me impactó porque dije, wow, así es el amor de Dios para con nuestras vidas. No importa lo que seamos, porque Él nos recogió, nos sacó de la inmundicia y nos limpió, nos lavó y nos sigue limpiando. Como dije el domingo pasado, Dios quiere seguir transformando nuestra vida porque no nos quiere así como somos, sino que nos quiere mejor. Por esa razón vamos a estar ayunando, porque Dios quiere mejor de nosotros para con Él. ¿Cuántos van a ayunar?